Andalucía en el centro de todo y no al sur de Madrid. Y esto se resume simplemente en que por delante de Andalucía, nada. Y el ascensor social en Andalucía lleva averiado casi toda la vida. El 4 de diciembre tiene que servir para explicarle a los niños y las niñas de Andalucía, desde los más pequeños a los mayores, por qué 2 millones de andaluces salieron a las calles. ¿Por qué un andaluz no puede hablar en la tele tal y como era en su casa? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Acaso no se nos entiende? Andalucía nunca ha querido ser más que nadie, pero lo que no podemos permitir y no podemos seguir permitiendo es ser menos que nadie. Mi nombre es Christopher Rivas, tengo 37 años y soy coordinador nacional de Andalucía por sí. Pues si te digo la verdad, yo creo que desde que tengo uso de razón siempre me ha interesado la política, en el sentido de intentar resolver cosas que todo el mundo ve y que a todos nos afectan y que bueno, que habría ideas distintas, ¿no? o para mejorarlas. De hecho, tanto es así, yo creo que en mi clase fui varios años delegado de mi clase, también fui representante del consejo escolar en el instituto. Y de hecho, yo recuerdo cuando era pequeño, no sé decirte la fecha, entiendo que sería en torno al año 2000, 2000 y algo, el ayuntamiento organizaba por el Día de la Infancia un pleno infantil. Entonces, no sé por qué, acabé entre el grupo de niños que participaban en esta actividad y me acabaron escogiendo alcalde. Entonces fui alcalde del pleno infantil un 20 de noviembre de no sé qué año. Y la verdad que, bueno, parece que estaba como predestinado de alguna manera, ¿no?, a acabar participando en política. Pues significa, primero, un honor, porque el hecho de que el resto de compañeros y de compañeras confíen en ti para tirar del carro de alguna forma es un honor, al mismo tiempo es un esfuerzo y es una responsabilidad importante. Pero sí que creo que el andalucismo, que ha sido una de las, digamos, de las corrientes ideológicas orgánicas más importantes que ha habido en la democracia desde los años 60, 70 hasta la actualidad, pues siempre ha habido como 4 bloques claros, ¿no? Estaba la derecha por un lado, la izquierda por otro, donde estaba por un lado el PSOE más socialdemócrata, por otro lado el Partido Comunista, luego Izquierda Unida en el ámbito del comunismo, y el andalucismo, ¿no?, que siempre se ha encajado en una socialdemocracia de exclusiva obediencia andaluza. En todo el transcurrir, digamos, de los procesos democráticos, de la transición andaluza, primero nació la Alianza Socialista de Andalucía, que después se transformó en el Partido Socialista de Andalucía, que posteriormente acabó siendo el Partido Andalucista, ¿no? Y tras la desaparición o la disolución, mejor dicho, del Partido Andalucista en el año 2015, había que poner en marcha una herramienta política de exclusiva obediencia andaluza al servicio del pueblo andaluz. Y bueno, en ese caso creo que estamos precisamente en ese momento, estamos hablando de que hace menos de una década que pasa todo eso. Estamos en un momento de reordenación o de resituarnos todos los andalucistas en el mapa orgánico y político andaluz. Por eso creo que esta decisión, esta renovación de la Dirección Nacional de Andalucía por sí es tan importante, porque dentro del andalucismo político a día de hoy, la organización política con mayor implantación, con mayor número de cargos públicos, con mayor número de asambleas y de agrupaciones locales en toda Andalucía, en mi formación es Andalucía por sí, y sí que nos corresponde, sí que tenemos esa responsabilidad de liderar o de marcar el camino en el andalucismo político en los próximos años, ¿no? Y teniendo esto claro, ahora viene una etapa evidentemente de fortalecimiento de la propia organización y de intentar trabajar tejiendo lazos y tejiendo puentes con el resto de organizaciones andalucistas, no solamente en el aspecto político, sino también en el aspecto cultural, en el aspecto social, que nos ayuden a consolidar un poder político andalucista, como decía, una organización o una suma de organizaciones de exclusiva obediencia andaluza que sirvan y que nos ayuden para poner Andalucía en el centro de todo y no al sur de Madrid. Pues la responsabilidad la asumo con responsabilidad y con compromiso. Todo el que me conoce sabe que soy una persona que soy bastante comprometida, ¿no? Cuando me implico con algo, cuando me dedico a algo, me entrego en cuerpo y alma, y
como no puede ser de otra manera, también lo voy a hacer con esta nueva responsabilidad como Coordinador Nacional de Andalucía por sí. Pero también tengo que decir que no es una tarea que vaya a desarrollar yo en solitario, ni mucho menos. Hay una coordinadora nacional recién elegida, al igual que yo, una coordinadora nacional que además, y esto es importante, o al menos a mí me parece bastante importante, de los 25 miembros, en torno al 60% tiene menos de 46 años, lo que supone una renovación y una regeneración también en términos de edad del andalucismo político, que lo necesitaba, que le hacía falta. El andalucismo, como estaba diciendo antes, es una tradición política con medio siglo de historia, de forma organizada y de manera ininterrumpida. Evidentemente tiene sus orígenes en Blas Infante y en los primeros andalucistas más culturales que políticos que le precedieron en el entorno o en el ámbito del Ateneo de Sevilla, de Mario Méndez de Jarano y otros intelectuales de la época, ¿no? Blas Infante sí que plasmó en una ideología, en una literatura concreta, el emblema es el ideal andaluz, y después con el fin de la dictadura fueron esos andalucistas encabezados por Alejandro Rojas Marcos, por Luis Uruñuela y por tantos otros los que recuperaron de la mano de la propia familia de Blas Infante pues los símbolos de Andalucía y ese corpus ideológico que después posteriormente Pepe Aumente, que fue uno de los grandes ideólogos del andalucismo, amplió y trasladó a la realidad actual del pueblo andaluz, ¿no? Ya que ya han pasado casi medio siglo y ahora es el momento también de que el andalucismo político se renueve, con nuevas caras, con nuevos mensajes, con nuevas formas de comunicar. No podemos perder de vista que hace solamente, te diría que hace menos de 20 años, que llegó Internet a nuestras vidas. Y eso lo ha cambiado todo, ha cambiado la forma de trabajar, la forma en la que lo relacionamos, la forma en la que participamos. Antes participar implicaba ir a una sede de una organización política o social a compartir ideas, a fomentar los debates. Afortunadamente hoy tenemos unas herramientas que nos permiten hacer eso desde la otra parte del mundo, ¿no? Todo eso ha cambiado nuestra forma de participar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos y por supuesto a todo eso también debemos dar respuesta desde el andalucismo político y creo que también la ciudadanía, el pueblo andaluz también está esperando esa herramienta política que responda a la Andalucía de 2024 o de 2025. Pues mira, aquí tengo que citar a una frase de un compañero andalucista, de Manolo Ruiz Romero, que él diferencia muy bien entre andalucismo y verdiblanquismo. Y aquí también creo que hay que hacer una diferenciación que creo que mucha gente podrá entenderlo. Andaluz es todo aquel que vive en Andalucía, que reside en Andalucía. Andalucista es aquel andaluz que actúa como andaluz, que piensa como andaluz y que vota como andaluz. Porque al final andaluz no es más que la pertenencia a un territorio. Pero andalucista es aquel que es consciente de las necesidades, de las carencias, de los problemas de Andalucía y es consciente de que hacen falta soluciones propias, herramientas propias y actuaciones propias en defensa de esos problemas propios. Y esto se entiende muy fácilmente. De la misma manera que es muy difícil de explicar que el Museo de la Marina esté en Madrid, porque Madrid no tiene mar, es muy difícil explicar que desde Madrid tengan que decirnos cuáles son las soluciones al campo andaluz, a la pesca andaluza o a la industria naval de la Bahía de Cádiz, por ejemplo. Necesitamos ejercer el poder andaluz. En los años 70, con la consecución de la autonomía, fundamentalmente marca un antes y un después el 4 de diciembre de 1977, donde 2 millones de andaluces salieron a la calle pidiendo libertad, autonomía y estatuto de autonomía. Aquello se enmarca en un contexto donde el andalucismo lo resumía todo en una sola frase: poder andaluz. Tener instituciones y herramientas propias para que desde Andalucía fuésemos capaces de proponer y plantear las soluciones a nuestros propios problemas, porque al final nadie mejor que tú sabe cuáles son tus propios problemas y nadie mejor que tú está capacitado para intentar proponer esas soluciones a tus problemas propios, ¿no? Esto es como si en tu casa viene el albañil a decirte cuál es tu problema y cuál es tu solución. Pues probablemente, como tú no le digas al albañil cuál es el problema, de dónde viene el atasco, cómo puede solucionarte esa tubería, pues probablemente no dé pie con bola. Pues esto extrapolado a la política viene a ser lo mismo. Necesitamos herramientas políticas propias, como te decía.
En aquellos años se peleó y se luchó por la autonomía y por tener instituciones propias, instituciones que hoy en día tenemos, pero que no ejercen las competencias que tenemos. Tenemos un estatuto de autonomía que se actualizó además en 2007, cuyas competencias, muchas de ellas no se han llegado a transferir y muchas de ellas ni siquiera las ponemos en práctica, las ejecutamos. Un partido de exclusiva obediencia andaluza lo que pide no solamente es tener poder andaluz, sino ejercer ese poder andaluz. Eso es ser andalucista y ese es el reto que tenemos por delante. ¿Hay espacio para partidos centralistas? Porque creo que hay espacio para todos los partidos que no son andalucistas. ¿Por qué los andaluces, que somos 8,5 millones de ciudadanos en el Estado español, tenemos capacidad, espacio político, recursos para destinarlo a partidos de exclusiva obediencia española que tienen sus centros de poder y sus centros de decisión en Madrid, que solamente concurren a todas las elecciones buscando el voto de los andaluces para poder llegar a la Moncloa? Esto le ha pasado históricamente al PSOE y le ha pasado históricamente al PP, pero ahí tenemos a Podemos, tenemos a Izquierda Unida, tenemos a, bueno, Más País o Más Madrid, tenemos ejemplos claros de formaciones políticas que se presentan a todas las elecciones, pero que después negocian en Madrid para poner uno u otro gobierno. Eso está ahí. ¿Cómo tenemos los andaluces capacidad para votar y espacio político para votar a partidos centralistas y no vamos a tenerlo para votar a partidos andalucistas? Solo tenemos que mirar al País Vasco, tenemos que mirar a Cataluña. Cataluña tiene partidos de exclusiva obediencia catalana a la derecha y a la extrema derecha, a la izquierda y a la extrema izquierda. Y nadie lo pone en duda. Por supuesto que Andalucía y los andaluces tienen posibilidades y deben tener opciones suficientes para votar a cuantos partidos andalucistas lo consideren oportuno. Y además creo que eso es positivo. En la medida en que seamos capaces de centrar el debate en Andalucía y no en el marco estatal, hablaremos menos de Pedro Sánchez, del Partido Popular, de Feijóo, de Mariano Rajoy o de la corrupción de unos y otros, y centraremos el debate en hablar de los problemas del campo andaluz, de la industria de Andalucía o de la falta de ella, mejor dicho, de los problemas de comunicación y de infraestructura que tenemos en nuestra tierra. Es que tenemos infinidad de problemas que quedan solapados, que quedan tapados por el debate estatal. Y ese tipo de debate solamente se darán si llenamos el Parlamento andaluz de diputadas y diputadas andalucistas, sean de Adelante Andalucía, sean de Andalucía por sí o sean de cualquier otra opción política que defienda la exclusiva obediencia al pueblo andaluz. Y esto se resume simplemente en que por delante de Andalucía, nada. Casi 50 años cantando Carlos Cano en esa murga de los currelantes. Él definía muy bien en esas letras cuáles eran las necesidades del pueblo andaluz en los años 70 y 80. Él decía: se acabe el paro, haya trabajo, escuelas gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Si estas letras las extraemos a día de hoy, pues seguimos hablando y seguimos señalando ¿cuáles son los principales problemas de Andalucía? Estamos hablando de la falta de industria, estamos hablando de la tasa altísima de desempleo, estamos hablando de la pobreza casi instalada por obligación en pueblos y ciudades de Andalucía. Año tras año, en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, sale que entre las 50 mayores poblaciones de España, te diría que 40 con más riesgos de pobreza o exclusión social, perdón, te diría que en torno a 40 son de Andalucía. Esto no es un castigo divino, esto es fruto de la utilización de Andalucía como una colonia interior dentro de España. De Andalucía sale la mano de obra preparada de nuestros jóvenes. Hace 70 años nuestros antepasados cogían los trenes y los autobuses rumbo a Barcelona, rumbo a Bilbao, rumbo a Suiza, Alemania o a Francia. Hoy en día, en lugar de salir del campo andaluz, salen de las universidades, muchos de ellos. ¿Cuántos compañeros y compañeras? Yo, por ejemplo, estudié periodismo. ¿Cuántos compañeros periodistas viven hoy en Barcelona o en Madrid? Porque en Andalucía no hay, por ejemplo, industria periodística o audiovisual. Andalucía no tiene medios de comunicación propios, salvando Canal Sur, que es un medio institucional de la Junta de Andalucía, ¿no?
esta realidad que cantaba Carlos Cano sigue siendo vigente. Los andaluces siguen emigrando. Los problemas de la sanidad van cada vez a peor. Y si no, cualquiera que intente entrar en la aplicación del móvil y coger cita. Es imposible. Es imposible. Esto hace 15 años tardabas 3 semanas en tener la cita, pero la tenías. Hoy en día entras en la aplicación del móvil y es imposible coger una cita con tu médico. Ya no hablamos de las listas de espera y de las intervenciones. Sin embargo, estamos viendo cómo desde la Junta de Andalucía y desde el Gobierno andaluz cada vez se destinan más recursos a conciertos con clínicas privadas. Entiendo que con el objetivo de ir desatascando esas listas de espera, pero esa no es la solución. La solución es que el Servicio Andaluz de Salud, que es la joya de la corona, debe de estar dotado de recursos suficientes y debe de ser un sistema suficientemente actualizado y bien gestionado donde se prime la eficiencia y el buen servicio a los vecinos y vecinas de Andalucía. Y eso sigue estando en peligro. Hablamos de la sanidad, hablamos de la educación, hablamos de la juventud que no tiene... ¿Por qué se van? Porque aquí no tienen forma de desarrollar y poner en pie un proyecto de vida, con falta de empleo, especialmente si son jóvenes que se han preparado, que se han formado, que quieren desarrollar una carrera profesional en su ámbito, no lo tienen. Y ya por último hablamos del problema de la vivienda. Es que es absolutamente prohibitivo comprarse una vivienda y ya directamente ni siquiera alquilarla. Y aquí también tiene mucho peso el turismo masivo, el turismo desmedido, especialmente en zonas como la Costa del Sol o en ciudades como Málaga, como Granada o como Sevilla. Aquí hay un problema serio que tenemos que afrontar, no solamente desde Andalucía, pero Andalucía desde luego necesita soluciones para que ojalá algún día lo que cantaba Carlos Cano hace 50 años deje de ser una realidad que nos suene tan cercana y tan real en nuestro día a día. Creo que te tengo que responder exactamente lo mismo. La sanidad no es que sea básico, es que es esencial. La sanidad es la que garantiza, primero, que se trate por igual al que tiene recursos y al que no lo tiene. Y segundo, porque podemos ser muchas cosas, pero si no tenemos lo fundamental, que es la salud, no podemos hacer nada. Una persona que tiene salud puede tener capacidad de estudiar, puede tener capacidad de buscar un empleo, de aprender un oficio, incluso de irse a buscar un empleo fuera de Andalucía. Pero si tú no tienes salud, no tienes nada. Es la esencia de nuestra propia sociedad. Si hay un motivo por el que pagar impuestos merece la pena, es por un sistema sanitario que cuida de ti y que te ayuda a salir adelante en los momentos en los que más lo necesitas. Y no hay nada más importante que la salud. Eso es esencial, eso es fundamental. Y una vez que tú tienes salud, evidentemente hay otros pilares que son básicos. Y es que tú tienes que tener una educación y una formación para tener posibilidades de encontrar un empleo. Cuanta más formación tenga, cuanta más capacidades desarrolle cada persona, más puertas se le abren a la hora de buscar un empleo o buscar una profesión o incluso emprender y crear su propia empresa, ¿no? Eso también es clave y es fundamental, y ahí también tenemos que seguir trabajando, porque si además detectamos que tenemos una carencia, te diría estructural, de ofertas de puestos de trabajo, de opciones para salir adelante y crear tu proyecto de vida, no podemos dar ni un paso atrás en aquellas herramientas que nos igualan a todos. La sanidad es una de ellas y la educación es otra. La educación permite que alguien que viene de una familia de recursos y alguien que venga de una familia sin recursos tengan la misma oportunidad de estudiar, de formarse, de aprender y de construir su propio proyecto de vida. Evidentemente, quien más lo necesita es quien no tiene recursos, porque quien tiene recursos tiene otros caminos a los que llegar a esa formación, pero quien no tiene recursos, no. En este sentido, la Andalucía de hoy no tiene nada que ver con la de hace 40 años. Hoy tenemos 10 universidades públicas en Andalucía, no bien financiadas, y esto hay que decirlo. La universidad necesita una financiación adecuada. Las becas son esenciales y son fundamentales. Para hablar, me hace mucha gracia porque muchas veces he escuchado hablar del ascensor social, ¿no? Y el ascensor social en Andalucía lleva averiado casi toda la vida. Porque ahora, lo decía antes emigraba la gente que trabajaba en el campo,
pero es que ahora emigra la gente que tiene un máster, una carrera y casi un doctorado, ¿no? Yo tengo amigos, doctores en distintas materias que tienen que irse a universidades fuera de Andalucía porque aquí no encuentran su sitio. Y esto es esencial, esto es fundamental y esto también es poder andaluz. Si tenemos unas administraciones públicas, unas instituciones que nos representan a todos y unos presupuestos que cada año se destinan a defender esas políticas públicas, tenemos que poner toda la carne en el asador para crear oportunidades por la gente de aquí. Pero esto también nos lleva a un problema todavía más profundo. Es muy difícil y nos estamos haciendo la trampa al solitario si esperamos que las instituciones andaluzas, que están infrafinanciadas con un sistema de financiación terrorífico, que no nos dotan de recursos económicos suficientes para poder poner en marcha las políticas públicas que necesitamos. Eso es esencial. No tiene sentido que Andalucía, que es el primer territorio de España en número de habitantes, es el segundo territorio de España detrás de Castilla y León en extensión y es el tercer territorio del Estado en generación de riqueza, es decir, de Producto Interior Bruto. Pero sin embargo estamos a la cola de las comunidades autónomas en financiación por habitante. Es imposible sacar adelante políticas públicas que nos ayuden a mejorar nuestra sanidad, a generar oportunidades económicas e inversión pública y privada que saque adelante nuestra economía y que ponga soluciones a nuestros problemas si estamos infradotados. Es que se sigue generando una deuda histórica por la infrafinanciación que tiene Andalucía. Y de esto yo no he escuchado hablar ni al PSOE ni al PP. Pero es que tampoco he escuchado hablar de esto a Vox, porque evidentemente no cree en las autonomías. Y desde luego alguien tiene que alzar la voz y decir, oiga, ¿y de lo mío qué? ¿Y de Andalucía cuándo se habla? Es que son situaciones de las que partimos en tanta desventaja que por mucho que corramos, si salimos los últimos es muy difícil que salgamos a ganar. Tenemos que partir desde la igualdad. Y la igualdad no es darle a todo el mundo lo mismo. La igualdad es darle a cada uno en función de la situación de la que parte y de las necesidades que requiere. Y aquí también hay otra idea importante que yo creo que los andaluces y las andaluzas tienen que pararse a pensar. ¿Dónde está el poder económico de Andalucía? Hace 20 años Andalucía tenía entidades financieras propias, las cajas de ahorro, por una serie de cuestiones y de fruto de la mala gestión de muchos de ellos. Hoy en día solamente queda un banco andaluz, que es Unicaja, y una caja, que es Caja Rural, que tiene su sede en Almería. No es exclusivamente andaluza, tiene también otros orígenes, pero es una institución financiera que tiene su sede en Andalucía. Pues son los únicos dos instrumentos financieros que ahora mismo cuenta a su disposición Andalucía. Es fundamental que Andalucía tenga un poder económico no solamente bancario, sino también grandes empresas. De las mayores empresas del Estado, que forman parte del IBEX 35, que a todos nos conoce, pues de ese IBEX 35 me atrevería a decir que ya no queda ninguna empresa andaluza. Esto dice mucho de que el territorio más poblado, de que prácticamente el territorio más extenso, no tenga estructura económica suficiente. Y si no tenemos poder económico y si el poder político que tenemos no lo ejercemos, entonces seguiremos siendo una colonia económica, una colonia política y estaremos condenados a la subalternidad y a ser el patio trasero de Madrid o de Barcelona o de otro tipo de intereses económicos a los que estamos acostumbrados y que han decidido que Andalucía es la tierra de la que coger mano de obra preparada, dedicarnos a ser ciudad de vacaciones con un turismo masivo y explotado, donde no hay industria y donde no se apuesta por la creación de una economía y un tejido económico sostenible que permita mantener a los habitantes en el territorio. Yo no creo que el andalucismo genere rechazo a las nuevas generaciones. Es que sinceramente creo que las nuevas generaciones no conocen el andalucismo. Estamos hablando de que hace casi una década que se disolvió el principal partido andalucista que ha existido, que fue el Partido Andalucista, ¿no?
Estamos hablando de una generación que prácticamente sus métodos de información y de comunicación no tienen nada que ver con el periódico o con los informativos de radio que funcionaban hace 40 años. Por eso te decía anteriormente que el andalucismo tiene por delante una tarea importante de renovación en caras, en mensajes y en formas de comunicar, porque hay que llegar a esos andaluces y andaluzas. Sin embargo, yo soy muy positivo en esto. ¿Por qué? Cuando yo era pequeño, bueno, en el colegio, y supongo que muchos de los que nos estén viendo, pues le habrá pasado esto, cuando llegábamos en cada tema, había al final 2 páginas de Andalucía. En esas clases nunca se hablaba de Andalucía, porque como siempre íbamos mal de tiempo, las 2 páginas que hablaban de la economía, de la cultura, de la identidad andaluza, se pasaban. En el colegio nos enseñaban el 28 de febrero a cantar el himno y a comer pan con aceite y azúcar, algo que yo estoy tremendamente orgulloso y me encanta, pero eso no deja de ser un elemento, si me apuras, casi folclórico, ¿no? Creo que Andalucía hay que explicarla en los colegios. Es que a mí nadie me habló, ni en el colegio, ni en el instituto, y mucho menos en la universidad, de qué pasó el 4 de diciembre de 1977, de por qué mataron y dónde mataron a Manuel José García Caparrós. En mi época nadie llevaba una bandera de Andalucía en la muñeca, como hoy puedo llevar yo y como pueden llevar cientos de jóvenes de Andalucía. Hoy en día la gente lleva en sus camisetas de forma tremendamente orgullosa imágenes de Blas Infante, imágenes del escudo, elementos culturales e identitarios a los que todos nos sentimos apegados. Y aquí también quiero poner en valor el aporte, digamos, cultural o vertebrador de, por ejemplo, Canal Sur. Fue fundamental poner en marcha una radio-televisión pública al servicio del pueblo andaluz. El problema es que el uso que posteriormente se ha ido haciendo de ese instrumento comunicativo fundamental y esencial para ayudar a que nos sintamos orgullosos y que nos sintamos unidos, un andaluz de Huelva con un andaluz de Almería, después se ha ido utilizando políticamente en función de los intereses del gobierno de turno de la Junta de Andalucía, y esto ha sido así. Pasaba antes con el PSOE y pasa ahora, todavía más si cabe, con el Partido Popular, y esto es así, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Pero sí que es cierto, y respondiendo a tu pregunta, sí que es cierto que las nuevas generaciones, los andaluces jóvenes, los andaluces y las andaluzas de menos de 30 años, se sienten profundamente orgullosos de ser andaluces, se sienten muy unidos a su bandera, a sus colores, a sus personajes de referencia, a la cultura andaluza, y por ahí creo que es muy fácil llegar a que sean conscientes de que tenemos que votar en blanco y verde, porque es la única forma de que nuestro poder andaluz se ejerza de verdad. Ya conseguimos, nuestros padres y nuestros abuelos consiguieron la autonomía, consiguieron que tuviésemos poder andaluz como la que más, porque Andalucía nunca ha querido ser más que nadie, pero tampoco menos. Andalucía consiguió su papel saliendo a las calles y votando como nacionalidad histórica, en pie de igualdad de Cataluña, de País Vasco y de Galicia. Ahí estuvo Andalucía. Solamente hay que coger los datos en las votaciones de los referéndums de estas 3 comunidades. Y ninguno de ellos superan la participación y el número de votos emitidos en el referéndum de la autonomía de Andalucía. Autonomía, o sea, referéndum que después se perdió por las condiciones que pactaron PP y PSOE, bueno, PP, UCD en este caso, y PSOE, la derecha y el PSOE en aquellos años, y que dificultaron que Almería, que no olvidemos que había una tasa ingente de emigración en Almería, bueno, pues no se llegó al sí. O sea, perdón, no se llegó a la votación de más de la mitad de los andaluces de Almería, ¿no? Pero de los que votaron, que fueron casi la mitad, el 95% votó que sí a la autonomía. Aquello supuso un bloqueo, un conflicto político de primer nivel que hubo que desbloquear en el Congreso de los Diputados, gracias a que en aquel momento teníamos 5 diputados andalucistas, y gracias a aquello tenemos hoy la autonomía, gracias a aquello y gracias a la lucha, evidentemente, del pueblo andaluz y del resto de formaciones políticas que confiaron y que apostaron en sacar adelante la autonomía de Andalucía. Como decía, nuestros padres y nuestros abuelos lucharon por aquello. Hoy
somos nosotros, los andaluces más jóvenes, los que tenemos que salir a la calle, los que tenemos que concienciarnos, que crear estructuras y organizaciones de exclusiva obediencia andaluza que voten en blanco y verde para conseguir que aquellas herramientas que conseguimos y que nos dotamos el pueblo andaluz ejerzan ese poder andaluz y también tomen decisiones siempre pensando en blanco y verde. Pues mira, fíjate, esta mañana me llegaban unas instrucciones didácticas que la propia Consejería de Educación envía a los centros educativos, ¿no? En fin, creo que esas instrucciones didácticas responden claramente al verdiblanquismo del que te hablaba antes. Antes te hacía una diferencia entre andalucismo y verdiblanquismo. El andalucismo es aquel que es andaluz y que ejerce de andaluz por su conciencia, que es consciente de los problemas y de las necesidades y de la imperiosa urgencia de actuar en andaluz y en defensa de Andalucía con respuestas propias a nuestros problemas propios. El verdiblanquismo es aquel que coge la bandera de Andalucía, la pone en su despacho o se la cuelga en el balcón el 4 de diciembre, pero el día 5 ya la está quitando para poner la bandera de España porque es el día 6, el día de la Constitución. Lo mismo pasa el 28 de febrero. De poco sirve estar tremendamente orgulloso de ser andaluz el 28 de febrero, pero el 1 de marzo nos vamos a otra cosa mariposa. Es que hay que estar orgulloso de ser andaluz siempre, pero sobre todo lo que hay es que no perder de vista que tenemos que ejercer de andaluces y por tanto de andalucistas siempre en una mesa en la que se negocia la política fiscal y financiera, en unas instrucciones que se trabajen desde la Consejería de Educación para enseñar a los niños y a las niñas de Andalucía cuál es nuestra historia. Nuestra historia no empieza un 4 de diciembre, aunque fue un hito fundamental. Nuestra historia empieza también en las juntas liberalistas, nuestra historia empieza en Blas Infante, nuestra historia empieza en el Ateneo de Sevilla y en Mario Méndez Bejarano, nuestra historia empieza en la propuesta de Constitución de Antequera. Si tiramos para atrás, la bandera andaluza nace del pendón que cuelga de la Alcazaba de Almería. Estamos hablando de cientos de años donde el pueblo andaluz, más o menos uniformado, por el que ha pasado infinidad de civilizaciones y que nos han enriquecido de la forma en la que hoy somos, esa historia está ahí. Está muy bien enseñar la historia de los Reyes Católicos, también forma parte de lo que somos, pero no tiene sentido no contar la historia del Reino de Granada, por ejemplo, o del Andaluz. Creo que ahí hay mucho que hacer, pero fundamentalmente y lo que nos trae a día de hoy es que los niños y las niñas de Andalucía tienen que saber qué pasó el 4 de diciembre. Y las celebraciones del 4 de diciembre no se pueden limitar a pintar una bandera en el patio del colegio o a pintar una banderita en clase con colores de cera. El 4 de diciembre tiene que servir para explicarle a los niños y las niñas de Andalucía, desde los más pequeños a los mayores, por qué 2 millones de andaluces salieron a las calles, por qué 2 millones de andaluces tuvieron que salir para pedir libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Esto es fundamental, porque si a los más jóvenes no se les enseña de dónde venimos, es imposible que se sientan identificados con por qué en Andalucía los jóvenes tienen que emigrar, por qué en Andalucía un tren de Sevilla a Málaga tarda más que un coche, por qué en Andalucía el puerto de Algeciras todavía tienen que ir los trenes usando carbón o usando petróleo, no están las vías electrificadas. No tiene sentido que el mayor puerto de todo el Estado español esté infracomunicado por ferrocarril. No tiene ningún sentido. Y a todas estas soluciones, y a todos estos problemas, hay que responder con soluciones propias. Y estas soluciones no las pueden hacer en el Paseo de la Castellana de Madrid. Estas soluciones las tienen que hacer los andaluces y las andaluzas apegados al territorio, que somos los que conocemos los problemas que tenemos. Por eso es tan esencial que estas nuevas generaciones de andaluces conozcan su historia y sobre todo conozcan su realidad. Porque solamente siendo conscientes de lo que somos y dónde estamos, podremos tener la iniciativa de levantarnos, trabajar y seguir pidiendo lo que entonces pedían nuestros padres y nuestros abuelos, pedirlo hoy en este siglo XX. Pues el futuro del pueblo andaluz lo decide en exclusiva el pueblo andaluz, porque afortunadamente tenemos instituciones que nos permiten elegir a nuestros propios representantes.
sea para el votar a quien se considere que se tiene que votar. Yo evidentemente, y más como coordinador nacional del principal partido andalucista, evidentemente pido el voto en una opción blanca y verde, en una opción andalucista. Pero está en nuestras manos, y aquí parece que estamos como condenados, ¿no? Es una condena divina que nos han impuesto a ser la tierra del paro y de la emigración. No, señores, está en nuestras manos votar en blanco y verde y conseguir representantes andalucistas en todas las instituciones. ¿Por qué catalanes y vascos ponen y quitan gobiernos del Estado? ¿Por qué catalanes y vascos son capaces de conseguir financiación específica para resolver sus problemas? ¿Por qué las inversiones y las fábricas de alta tecnología no se instalan en Andalucía? Porque no tenemos poder político ninguno. Andalucía elige 61 diputados en el Congreso. Somos el territorio que más escaños tiene en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que de esos 61 diputados andaluces no son diputados andalucistas. Son diputados del PP, del PSOE, de Vox y de Sumar. ¿Cuántos de ellos votan pensando en esa exclusiva obediencia andaluza de todos los andaluces que los han votado? Evidentemente ninguno, si no, no estaríamos en estas condiciones. Por eso, porque vivimos en un sistema político que es el que es, necesitamos, como agua de mayo, voces de andalucistas, no solamente en el Parlamento andaluz, sino en el Congreso de los Diputados. Y también necesitamos eurodiputados andalucistas, por supuesto. ¿Por qué a catalanes y a vascos les va bien? ¿Por qué los problemas de catalanes y vascos salen todos los días en el telediario que estamos viendo al mediodía cuando comemos? ¿Pero por qué nadie habla de los problemas del paro en Andalucía? ¿Por qué nadie habla de la pérdida del tejido industrial de Andalucía? ¿Por qué a nadie le preocupan los problemas del campo andaluz? ¿O de la pesca andaluza? ¿O del turismo masivo de nuestras ciudades? Pues eso no sale en el telediario porque no tenemos voces, porque no tenemos representación en esas instituciones que al final son las que marcan las decisiones que nos afectan a todos. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo veo el futuro? Pues el futuro lo veo en la mano de cada uno de esos andaluces y andaluzas que en las próximas elecciones andaluzas o en las próximas elecciones generales vayan a votar. En su mano está que la voz de Andalucía regrese a esas instituciones y que los andaluces por fin levantemos la voz y estemos representados en el Congreso para decir, oiga, sin Andalucía, no. Pues mira, yo lo que sí que tuve claro desde pequeño, desde que yo tenía 6 años, supongo, que yo quería ser periodista. Quería ser periodista porque una cosa muy buena, bueno, el periodismo es una profesión durísima que requiere de un compromiso, de una dedicación y de un esfuerzo, de unos horarios terroríficos, de unas condiciones laborales que casi nunca son las mejores, pero el periodismo tiene una cosa muy bonita, sobre todo para una persona con inquietudes, una persona curiosa y con ganas de aprender, y es que cada día estás hablando de una cosa distinta. Probablemente no seas experto de absolutamente nada, pero se aprende cada día de una cosa distinta. Lo mismo estás un día con sanidad, otro día con educación, otro día con política, otro día con un suceso. Eso te hace tener una perspectiva y una visión muy amplia de la sociedad, en todas sus escalas, ¿no? En todos sus niveles. Y esto siempre me ha parecido muy motivador porque yo he sido curioso desde chico. Eso me llevó a estudiar periodismo. Y aprendí mucho. Yo pasé por la SER, pasé por Canal Sur, evidentemente puse en marcha con mis compañeros y compañeras de facultad una entidad que puso en marcha distintos medios de comunicación. También participé, y es algo de lo que me siento tremendamente orgulloso, de la mano de mi amigo Enrique Sánchez, que hace unos días que se nos fue, de la recuperación o evitar que cerrara el único periódico en papel que tenía la ciudad y que tiene ya más de 30 años de historia, y de eso siempre me sentiré tremendamente orgulloso por haberlo podido hacer de la mano de mi amigo Enrique Sánchez. Y todo aquello me ha permitido aprender muchísimo de todo, tanto en tele como en radio, en gabinetes de comunicación y en prensa escrita y digital. Pero todo eso lo único que ha hecho ha sido dotarme de argumentos, dotarme de una perspectiva mucho más amplia de cuál es la realidad de nuestra tierra, cuál es la realidad que nos rodea, no solamente, pues en mi caso aquí en Alcalá o en Sevilla, sino también en Andalucía y en el resto de España.
en un contexto donde además, bueno, estamos viendo cómo las fuerzas políticas de derecha y de ultraderecha están en auge, donde las redes se han situado como un campo libre a los bulos, a las mentiras y a la desinformación, pues como periodista todavía hace que me revele mucho más, ¿no? Además de en este contexto, yo siempre he sido andalucista de conciencia desde que era muy pequeño, y no sé por qué, tampoco por tradición familiar, sino porque yo de alguna forma sí que percibía el agravio comparativo al que siempre hemos sido sometidos los andaluces, ¿no? Yo me crié viendo Médicos de Familia, donde el más bajo escalafón de la realidad social de aquella serie era la chacha, era la ama de casa, que era la Juani, ¿no? Luisa Martín, que además hizo un papel estupendo, pero la realidad es que ese es el papel que nos relegaban a los andaluces en esa serie y en otras muchas series y películas del cine y de la televisión española, ¿no? Y yo me cansé de que los andaluces siempre fuésemos o el cómico o la limpiadora o la chacha o el sirviente. Los andaluces somos mucho más. Y siempre nos han hecho ver, especialmente en la última etapa donde el audiovisual pues, ha ido cobrando protagonismo, yo me he cansado de ver que todo desde Madrid se nos adjudica el papel que tenemos que tener. Esto nos pasa a los andaluces, pero no solo a los andaluces. A los gallegos también sufren su propia pena de telediario, los extremeños también, los canarios también, ¿no? ¿Por qué un telediario, por qué una emisora de radio siempre tiene que sonar en un madrileño o en un vallisoletano perfecto? Pero no puede sonar como habla una persona de Triana, de Los Palacios o de Puerto Real. No tiene sentido. ¿Por qué en Canal Sur no se escucha hablar en granaíno o en onubense o con el acento de Jaén? Hoy en día eso ha ido evolucionando progresivamente, y esto también es cierto, no es una cuestión de que los compañeros no quieran, sino también del proceso de aprendizaje que también durante muchos años en las facultades y en los centros profesionales se han ido enseñando a hablar un perfecto castellano, un perfecto español, pero dejar al lado tu acento, ¿no? Eso también es una seña más de cómo el pueblo andaluz siempre acaba siendo pisoteado o acaba siendo subyugado a decisiones que tienen que ver con otros territorios y que se toman desde otras perspectivas y otros puntos de vista. ¿Por qué un andaluz no puede hablar en la tele tal y como habla en su casa? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Acaso no se nos entiende? ¿Acaso un madrileño dentro de la M30 se le entiende perfectamente su laísmo, pero a un andaluz que habla con la S, con la C o con la Z y aspiramos nuestras S no se nos entiende? Eso hace que, bueno, eso es una de las cosas que al final acaban haciéndote pensar, junto con liderar todas las estadísticas malas de este estado, todas las lidera o Andalucía o Extremadura o Canarias, más o menos. A veces Galicia, pero fundamentalmente nosotros. Pero todas las buenas las lidera o Madrid, o Cataluña, o País Vasco, o Navarra. ¿Hay algún pecado divino o alguna condena divina a la que estemos pagando todavía esas consecuencias? Pues me niego a pensar que eso es una tortura a la que estamos sometidos hasta el fin de los días. Pues no, esto es así porque hay poderes económicos y poderes políticos que determinan que Andalucía pues acaba subyugada o acaba relegada a otros intereses generales que están por encima de los andaluces. Y por encima de los intereses de los andaluces y las andaluzas no debe haber nada, en pie de igualdad con otros territorios del Estado, desde la solidaridad con el resto de territorios que componemos el Estado español, por supuesto, siempre de la mano de los demás. Como digo, Andalucía nunca ha querido ser más que nadie, pero lo que no podemos permitir y no podemos seguir permitiendo es ser menos que nadie. Y tú perdóname que yo, pues al final, para llegar a una cosa, te cuento toda la historia, cómo he llegado hasta ahí. Todas estas cosas de agravios comparativos, de relegar a los andaluces siempre al final de todo. ¿Dónde están los presentadores, por ejemplo, los presentadores de los programas de máxima audiencia informativos en la radio de todo el Estado? ¿Cuáles de ellos son andaluces? Carlos Herrera, pero de uno, Carlos Herrera, ¿cuántos ha habido? No sé, son preguntas que uno se hace. ¿Por qué el telediario de la 1 nunca lo ha presentado un andaluz hablando en andaluz?
Sin embargo, los andaluces no faltan nunca en los programas de humor, en los programas cómicos, ahí siempre hay andaluces por todos lados. En los programas musicales y de copla, ahí nunca faltan andaluces. Pero sin embargo, en las cúpulas directivas de las grandes empresas del IBEX 35, los andaluces que hay son contados. Andaluces y andaluzas, porque ya de eso ni hablamos. ¿Dónde está el papel de la mujer andaluza? ¿Acaso la mujer andaluza tiene que estar relegada a estar en su casa? Hoy en día, afortunadamente, eso ya no es así. Hace 40 años lo era. Todas estas cosas son las que al final me hacen dar el paso y comprometerme, porque todo el que me conoce sabe que, y lo decía al inicio de la entrevista, yo soy una persona muy comprometida, y cuando me implico en un proyecto, en una iniciativa, cuando doy mi palabra en algo, intento cumplirlo hasta la extenuación. Y evidentemente, yo que siempre he sido andalucista de convicción, cuando los compañeros y las compañeras, en este caso de Alcalá, de mi ciudad donde vivo, me pidieron que diera el paso y que formase parte de la candidatura de las elecciones municipales, aunque debo reconocerte que me costó mucho, no me quedó otra que ser coherente y dar un paso más allá en mi compromiso, ¿no? Esto fue hace, bueno, ya casi 2 años, y tengo que reconocer que me alegro mucho de haberlo hecho. Me alegro mucho porque he descubierto también y he recibido, y hasta la fecha solamente tengo palabras de agradecimiento y palabras de gratitud a todas aquellas personas, vecinos y vecinas, trabajadores municipales, entidades sociales, compañeros de la mayoría de organizaciones políticas y por supuesto también de la mía, que me han dado sus palabras de apoyo, de aliento, su ánimo, su colaboración. Y desde luego he aprendido muchísimo a ver las cosas desde otro punto de vista, a ponerme en lugar de otro, a saber más y a conocer los problemas que muchos vecinos te plantean y saber que tú estás en una situación, en mi caso como teniente de alcaldesa, y bueno, gestiono la delegación de cultura, de patrimonio, de turismo, de museos, de memoria democrática. Tengo esos espacios para poder solucionar aquellos problemas que muchos vecinos me plantean, ¿no? Y la verdad es que uno se siente tremendamente agradecido y es un trabajo muy gratificante cuando ves que has sido capaz de solucionar, y a veces son problemas relativamente pequeños, ¿no? Y desde luego uno se siente muy interpelado cuando tienes que atajar problemas que tienen que ver además con la planificación a largo plazo, de cómo queremos que sea, por ejemplo, el turismo, cómo queremos que sea la cultura en Alcalá. Ese tipo de decisiones que al final en el día a día quizá pasan desapercibidas, pero después te das cuenta que se ven en la vida de la gente y mejora la vida de la gente. La verdad que yo me siento tremendamente agradecido. Es un trabajo muy duro, es una responsabilidad muy muy intensa. También es verdad que forma parte de lo que yo soy, ¿no? Yo me comprometo con todo, intento siempre dar lo mejor a aquellos que esperan de ti la mejor respuesta o la ayuda a sus problemas. Así que bueno, este año y medio de concejal y como teniente alcalde es verdad que me ha permitido aprender mucho, conocer mucho y espero que me siga permitiendo aprender mucho más y enriquecerme mucho más en lo que tiene que ver con la experiencia, con la apertura de miras, ¿no? Con las reflexiones y la empatía de ponerte en el lugar de muchos vecinos y vecinas, y solo con eso sinceramente me siento tremendamente agradecido. Dificultades muchas porque una administración es muy compleja. A veces tienes muy pocos recursos, muy poco personal para atender muchas necesidades. También es cierto que cuando tú llegas a una administración tampoco hay nadie que te haga de cicerón y te diga mira, esto es así, sino que tienes que ir aprendiendo a base de ensayo y error, ¿no? No es fácil, ya te digo que es una tarea, una responsabilidad pública, un cargo institucional como el que yo tengo el honor de tener en estos momentos, requiere mucho de ti. Son muchas preocupaciones, tiene una dedicación no solamente física y temporal, sino también una dedicación mental que no entiende de relojes, que es 24/7 pensando en el problema de un monumento que hay que arreglar porque está en mal estado, la planificación de una agenda cultural que tiene que llegar a tiempo para que tenga su margen para que la ciudadanía se entere y pueda participar en ella, o tiene que ver con por ejemplo, de una de las cosas que me siento orgulloso, con la recuperación de una obra de arte que hacía casi un siglo que había salido de Alcalá. Vimos que salió en una subasta
y tuvimos que hacer lo posible y casi lo imposible por conseguir que aquella obra de arte que tiene casi 5 siglos pudiera volver a la ciudad para la que fue diseñada y concebida, como fue la Tabla de San Bartolomé, y de eso me siento tremendamente orgulloso. ¿Es fácil? No, no es nada fácil, pero es cierto que después es muy gratificante saber que hemos conseguido conservar un elemento patrimonial también de esa trascendencia y de esa antigüedad para el Museo de Alcalá, y que hoy en día todos los vecinos y vecinas de Alcalá y todos los turistas que nos visitan pueden disfrutar de una tabla de 5 siglos, que es una auténtica joya en el museo, que es otra de las grandes joyas que tiene la ciudad. Buena pregunta. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo soy consciente de que la política está tremendamente denostada, y no por falta de razones. Es decir, a veces la ciudadanía, la opinión que tiene de los políticos, sobre todo los políticos a grandes niveles, ¿no? La política estatal fundamentalmente. Entiendo perfectamente que tengan esa visión porque yo mismo la tengo. La política al final se asocia siempre con la bronca, con la pelea, con el escándalo, pero hay otra parte de la política que tiene que ver, y esto lo veo, y de verdad que esto no lo digo como andalucista, lo digo como persona que está ahora mismo en un cargo de responsabilidad y que me relaciono con políticos que son de mi partido y con políticos que son de otros partidos, de otras formaciones y de otras ideologías, en ocasiones radicalmente opuestas a la mía, ¿eh? Al final, y desde la política local, que es lo que yo más conozco, yo lo que veo es gente que dedica su tiempo, sea mucho, sea poco, a intentar solucionar los problemas o aportar su granito de arena, a intentar, digamos, aportar su punto de vista, insisto, del que yo puedo discrepar tremendamente, pero yo lo que veo son personas dedicadas, comprometidas, en general personas responsables, que intentan hacer lo mejor por sus vecinos y sus vecinas. Y de verdad que aquí estoy hablando en nombre de todos los compañeros de la corporación, o de casi la totalidad de compañeros que forman la corporación municipal en la que yo formo parte. Luego es verdad que hay elementos complicados, hay personas que llegan a la política que desde luego no van buscando la solución de los problemas, van buscando el embrollo, van buscando el conflicto, van buscando el populismo y la demagogia exacerbada, y eso no suma en absoluto, eso no ayuda absolutamente a nadie, y eso no sirve para mejorar la vida de la gente, y eso lo tengo radicalmente claro. Creo que en política se está para aportar. Creo que en política se debe estar para encontrar soluciones y para buscar soluciones. Eso no quita que cada uno tengamos nuestro punto de vista de las cosas, y cuando tengamos que discrepar en privado y en público, se haga. Pero siempre desde el respeto, desde la coherencia con tus ideas y desde la legítima discrepancia con otras ideas y con otras perspectivas, ¿no? Y con otros partidos políticos. Pero creo que una cosa no nos puede hacer perder de vista a la otra. Creo que el respeto tiene que ir por delante. Y aquí hay dos cuestiones, o una reflexión que yo siempre pienso, ¿no? Por un lado, hay que tener en cuenta que las instituciones, y esto es sagrado, las instituciones deben ser respetadas por parte de todos, porque son los instrumentos que nos hemos dotado todos los ciudadanos y ciudadanas de un territorio, de una nación, de un Estado, para organizarnos y hacer nuestra vida en común mejor. Pero al mismo tiempo, y aquí hay que tomar nota, las instituciones deben ser respetables. Somos los políticos, todos, especialmente los que tenemos tareas de responsabilidad en la gestión y en los gobiernos, quienes debemos de dar ejemplo, quienes debemos de tomar decisiones que hagan más respetables las instituciones. Pero y aquí esto también lo quiero compartir con la gente que nos esté viendo, muchas veces es muy difícil hacer política constructiva, sacar soluciones y trabajar en positivo y de forma constructiva cuando hay elementos votados por la ciudadanía, legítimamente han llegado ahí, pero hay elementos cuyo único fin o único objetivo es destruir desde fuera y desde dentro todo lo que signifique una institución. Ya no es un contrincante, un adversario político, ya es destruir lo que representa una institución, y por ese camino vamos muy mal. El ejemplo lo estamos viendo en gobiernos de distintos países de Europa,
Lo estamos viendo con la antipolítica casi que representa Donald Trump o que representan otros líderes mundiales que nos están llevando hacia unos derroteros verdaderamente preocupantes. Creo que por ese camino ninguna sociedad construye y ninguna sociedad avanza ni progresa. Por ese camino solo vamos al enfrentamiento, al conflicto y al desastre. Entonces, y en lo que a mí me compete aquí, en este caso en el pleno de mi ayuntamiento, sí que tengo que decir que hay gente con una actitud constructiva, con una actitud que desde la discrepancia participan en la evolución y en la mejora de la ciudad, y hay otras personas que no están en esa dinámica. Por tanto, lo que yo le pediría a cada ciudadano o ciudadana que nos esté viendo es que por eso es absolutamente importante pensar en qué se vota y votar desde la responsabilidad, desde la coherencia, desde el compromiso y, por supuesto, en mi caso como andalucista convencido, votar en blanco y verde, precisamente por lo que te decía antes. Porque solamente teniendo voces andalucistas y representantes andalucistas en las instituciones conseguiremos que ese agravio y esa diferencia de que Andalucía siempre esté a la cola en todo lo bueno y a la cabeza en todo lo malo, seamos capaces de revertir esa situación y que Andalucía tenga en su mano reducir el paro, tenga en su mano crear economía andaluza, crear oportunidades para que la gente y los jóvenes de Andalucía no se vayan, crear viviendas asequibles para que la gente pueda vivir aquí. Todo eso está en nuestras manos y todo eso se arregla votando en blanco y verde. Pues la verdad es que no me lo he pensado, en este momento estoy tan centrado en todas las responsabilidades que en este momento no lo he pensado. Bueno, el periodismo es una profesión que a mí me apasiona, siempre me ha gustado. Creo que es fundamental el papel del periodismo en una sociedad democrática, porque sin democracia desde luego no hay periodismo, pero es que sin periodismo tampoco puede haber democracia. El trabajo del periodismo es tan básico, tan fundamental en una democracia que sin él no se entendería. Y desde luego en tiempos como los que vivimos ahora, donde los bulos y la desinformación campan a sus anchas, los periodistas, aquellos que contrastan la información, que trabajan y que informan de aquello que es verdad, son más esenciales y más vitales que nunca. Dicho esto, también entiendo la política como una etapa, como una responsabilidad por la que además creo que casi todo el mundo debería pasar, porque te da una perspectiva y una visión y un compromiso con la sociedad que creo que nos hace mejores personas también. Creo que es importante, al igual que quien se implica en una asociación sin ánimo de lucro o quien se implica en una asociación de vecinos, eso le permite ser más consciente de los problemas que tienen todos los vecinos y vecinas a su alrededor en distintos ámbitos. Y eso lo que te ayuda es a ser más consciente de dónde están las necesidades y a dónde hay que echar una mano, ¿no? Por eso creo que esa visión nos da la posibilidad de ser mejores personas. Esto no significa que todo el mundo luego lo aplique, pero al menos cuanta más perspectivas tiene alguien, más capacidad tiene de actuar en los sitios y más útil puede ser al resto de la sociedad, ¿no? Por tanto, una vez que termine mi etapa aquí, pues evidentemente yo volveré a mi profesión, a hacer mi trabajo lo mejor que sepa y aportando y llevando allí todos los aprendizajes que yo haya ido adquiriendo en todo este camino, de la misma manera que ahora en política aporto todos los aprendizajes que yo he tenido en el mundo de la comunicación, en el mundo del periodismo, en el mundo del trabajo con compañeros y compañeras implicados, comprometidos y volcados en su profesión por una convicción profesional, ¿no? Así que sí, cuando pase esta etapa, ya veré en qué me centraré, ¿no? Pero desde luego yo tengo una profesión, tengo una carrera profesional, tengo una formación para hacer mi trabajo lo mejor posible. Cuando llegue ese momento estoy convencido de que también podré aportar todo lo que estoy aprendiendo en esta nueva etapa, en esa futura etapa, pero ahora mismo desde luego estoy completamente centrado en defender a los vecinos y vecinas de Alcalá, en gestionar y hacer cumplir todos esos compromisos con los que llegamos en las elecciones municipales. Y ahora también estoy comprometido con todos mis compañeros andalucistas de Andalucía por sí y con todo el andalucismo en general
porque mi principal tarea ahora es consolidar, construir y fortalecer el andalucismo político para que sea posible llegar a todas esas instituciones y llevar esas voces andalucistas al Parlamento de Andalucía, al Congreso de los Diputados, en defensa de ese poder andaluz, en defensa de ejercer de verdad ese poder andaluz.